Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de literatura. Hoy vamos a hablar sobre las palabras homónimas y la polisemia. Para este tema es importante que recuerdes que las palabras tienen un significado diferente, aunque se escriban igual. ¿Cómo voy a diferenciar estas palabras? Pues simplemente analizando el contexto de la oración y la forma de uso que está teniendo esa palabra. Entonces vamos a iniciar siempre conceptualizando lo primero, que es ¿qué significa homonimia? ¿O qué son las palabras homónimas? Se les conoce como palabras homónimas a todas aquellas que, teniendo un distinto origen y un significado distinto, poseen una misma forma. Es decir, puede que se escriban igual o se pronuncien igual, pero el significado que van a adquirir dentro de la oración va a cambiar dependiendo de en qué momento estoy utilizando esa palabra. Las palabras homónimas son aquellas que van a tener una relación lingüística, de ahí que vengan del griego homoios, que significa igual, y onoma, que significa nombre, un nombre igual o parecido. Existen dos tipos de homónimos principales, la homografía y la homofonía. La homografía consiste cuando las dos palabras se presentan con una forma idéntica de escribirse, ya que se pronuncien o no de la misma manera, estas palabras van a sonar igual, mas sus significados van a ser muy diferentes. Por ejemplo, granada y granada. Si yo analizo estas dos palabras y las pongo en una oración, el significado de una no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Por ejemplo, yo puedo decir, pasaron varios soldados con una granada en el bolsillo. Soldados. Puedo decir, mi mamá trajo jugo de granada del mercado. En una va a significar un aparato explosivo y en la otra va a significar una fruta. ¿Pero qué es la homofonía? La homofonía va a consistir cuando dos palabras tienen una misma forma de pronunciarse, o sea, tienen una identidad sonora. Sin embargo, la forma en la que se escriben o no puede cambiar. En este caso, las palabras que se van a modificar debido a que una letra cambia o quizás el orden de una está invertido, esto va a provocar que sigan siendo palabras homónimas, pero homófonas, con un sonido parecido. De la misma manera, homófonas viene de homo, que significa igual, y fonos, que significa sonido. Y en el caso de homógrafos viene de homo, que significa igual, y grafo, que significa letra o palabra. Entonces los homónimos son palabras que, pese a tener distinto origen, tienen un sonido o una escritura parecida. Existen varios tipos de palabras homónimas. Por ejemplo, puedo hablar de cabo cuando hablo de cuerda, cabo cuando hablo de militar, puedo hablar de sierra cuando estoy hablando de montañas, o de sierra, que es una herramienta para cortar. Hay una gran cantidad de palabras homónimas. ¿Pero qué es la polisemia? La palabra polisemia, polisémico, es un término que se emplea para denominar la diversidad de significados que contiene una palabra en un determinado signo lingüístico. La polisemia es un concepto que por lo general hace referencia al significado que puede tener esa frase o esa expresión dependiendo del contexto en el cual es utilizado. La palabra polisemia proviene de poli, que significa muchos, y sema, que deriva del griego y se refiere a significado. Cuando hablamos de una palabra polisémica, estamos hablando de designar a las palabras que poseen más de un solo significado. Esa es la clave para diferenciar una palabra homónima de una palabra polisémica. Las palabras polisémicas tienen diferentes significados. En cambio, las palabras homónimas tienen un origen diferente. Por lo tanto, cuando hablamos de una palabra polisémica, estamos hablando de que estas palabras pueden tener un sentido figurado. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras comparten algo en su interior del significado. Por ejemplo, banco. Banco es un lugar donde reunimos dinero. Banco es un lugar donde se reúnen tablas y las personas pueden agruparse y sentarse. Y un banco de peces es la unión de varios peces en un solo movimiento.
Entonces, la palabra banco, aparte de ser homógrafa porque se escribe igual y suena igual, también es polisémica porque tiene variedad de significados que van a ser usados y diferenciados según el contexto en el cual los voy a utilizar. Ahora bien, cuando hablamos de cómo se formula una palabra polisémica, es importante que definamos que una palabra polisémica está escrito en un sentido figurado. Es decir, cuando hablamos de una palabra polisémica, estamos hablando de usar metáforas, metonimias, para referirnos a algo en específico y por lo tanto hablar de esta palabra, utilizando el contexto para ayudarnos en el significado. Por ejemplo, si yo te digo la pata de esa mesa no es igual a la pata de ese animal. En uno estoy hablando de algo, de un objeto, y en el otro estoy hablando de un animal. Las palabras polisémicas también usan un lenguaje especializado técnico. Varias de las palabras tienen un significado técnico, donde yo voy a encontrar esto en el diccionario, que está dirigido a un trabajo, una investigación o algún tipo de área científica, porque las palabras polisémicas nos permiten justamente usar las palabras de acuerdo a los distintos significados. Una palabra polisémica es influenciada por palabras extranjeras. Varios tipos de estas palabras han derivado de otra palabra ajena a la nuestra, gracias a la influencia que tienen las palabras extranjeras dentro de nuestro idioma. Por ejemplo, la palabra botón, que si bien nosotros lo conocemos como un objeto de vestir, también puede decirse a un artefacto. Se le puede llamar esto a una persona que mete maletas a un hotel. Por lo tanto, la mayoría de las palabras polisémicas derivan de otra palabra extranjera. Y por último, pues las palabras polisémicas también son influenciadas por la homonimia. La homonimia no es otra cosa que dos palabras que se escriben o se pronuncian igual, pero que sus significados pues son muy diferentes al momento de uso. Bien. Y como un plus pequeño vamos a hablar un poquito de los parónimos. ¿Qué es un parónimo? Es una palabra que aunque se asemeja en sonido, es decir, se parece al momento de pronunciarlo, sin embargo sus significados son totalmente diferentes y opuestos. Su origen etimológico puede ser similar, pero la pronunciación es simplemente coincidencia o un error, y a veces una letra, una palabra o un simple movimiento de letras o una tilde hace que el significado de este cambie. Los parónimos más comunes son, por ejemplo, oveja, abeja. Quiero que te fijes que cambia la vocal y cambia también el uso de la B, pero ambos tienen significados muy, muy opuestos que no tienen nada que ver con el otro. Azar y azar, con S y con Z, ambos son muy diferentes. Casa, casa. Lo mismo pasa con malla, malla, hombre, hambre, suicidio, subsidio, perro, berro, docena, decena, que son parónimos que pareciera que suenan igual, se asemejan en sonido, pero su escritura es totalmente diferente. Bien, hasta aquí espero que te haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en un próximo video.